¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué buen gobierno tenemos! Por eso tiene tantos panegiristas, por eso tiene tantos adoradores, porque tenemos un buen gobierno. No lo duden ustedes, miren, ya compraron vacunas, dicen, porque lo que se sabe es que las vacunas que nos llegaron en principio no habían sido compradas, sino donadas por Donald Trump, entre otros, para que se hiciera más o menos el cuento de que México había sido vanguardista en esto de la compra de vacunas. No fue cierto. Qué buen gobierno tenemos, tan bueno que abre la convocatoria para los adultos mayores que quieren vacunarse en esta segunda etapa que dicen que abarcará el mes de febrero a finales y el mes de marzo, con las vacunas Sputnik compradas a la Gran Rusia, o bien con las vacunas CanSino de China. Estas todavía no se sabe cuándo van a llegar, tampoco las rusas, pero están listas para ser recibidas con timbales y clarines en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pero resulta que se abre la convocatoria y se colapsa el sitio para inscribir a los adultos mayores que deben recibirlas antes que la población diversa. Y esto porque, según dicen, el 80% de los contagios ocurren con los adultos mayores y esto extiende los contagios a los demás. Al rato van a proponer que a los adultos mayores ya no se les ponga vacuna, sino que de una vez se les aplique cicuta para que dejemos de estorbar. Solamente eso falta. Lo que pasa es que el presidente está dentro de los adultos mayores y por lo tanto dentro de los que reciben la vacuna más rápidamente, si es que no la ha recibido ya, a pesar de que se diga que tiene COVID y pasee por todo el Palacio Nacional exhibiendo que su confinamiento es nada menos que uno de los edificios más emblemáticos para nuestra nación, el Palacio Nacional, con las ventanas abiertas, con los brazos entrecruzados, pero ya no con la capacidad para cruzarlos bien del todo, renqueando un poco, pero ahí estaba. Qué buen gobernante, preocupado por su salud y por la salud de los mexicanos. Qué buen gobierno tenemos, que ha proyectado obras magnas para ser inauguradas en este mismo periodo, del que ya llevamos más de 2 años y 2 meses. Y pues estamos muy satisfechos porque tenemos un aeropuerto, vamos a tener un aeropuerto de primer mundo, el aeropuerto de Santa Lucía, en el que para aterrizar los aviones tendrán que dar una especie de giro de 90 grados para poder tomar las pistas del aeropuerto, vadeando el cerro que pues no van a demoler, se va a quedar allí como símbolo del aeropuerto de Santa Lucía, mientras los socios que antes eran de Texcoco, del aeropuerto de Texcoco, pasan a ser administrados por la Sedena, socios del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Qué buen gobierno tenemos. ¿Y qué me cuentan de la refinería de Dos Bocas? Colocada en el lugar más inapropiado en donde puede estar una refinería, en un terreno lacustre que se inunda a cada rato y que no seguirá más que inundándose cada temporada fuerte de lluvias. Así es Tabasco, y esto lo debía saber quien es tabasqueño y preside a la nación, pero se empeñó en buscar el sitio menos adecuado para edificar una refinería, cuando podrían haberse alimentado las refinerías
que existen ya en nuestro país, 6 en concreto, que pudieran, con mejorías y manutención suficiente, poder estar al día, mejorar, obviamente, la extracción del petróleo, pero no les conviene. Les conviene mantener el petróleo a la baja porque así lo ordena el gran cacique del continente, los Estados Unidos. ¿Y qué me dicen del Tren Maya? Resulta que por tramos se está ofertando con la Secretaría de la Defensa Nacional como administradora, ya la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, están ocupadas de todos y de todas las concesiones. Y claro, el Tren Maya ha sido convenientemente concesionado hasta empresas españolas, esas que López Obrador ha pedido que se disculpen con México por los 500 años de la masacre de Tenochtitlan y los casi 400 años de coloniaje. Pero no se disculpan, al contrario, invierten en México con todas las facilidades del mundo. El presidente, por ejemplo, tampoco se va a disculpar nunca. ¿Por qué? Porque es un gran presidente, sobre lo que representa o lo ha representado la maldita pandemia. Que estemos en el 3er lugar del mundo en cuanto al número de muertos oficialmente, porque si multiplicamos por el factor 3.8, los 160,000 decesos se convierten en más de 600,000 personas muertas, mucho más que las enfermedades cardíacas, que generalmente cumplen con su misión mortal, con 140,000 muertos al año. Pues fíjense, con esa cantidad de muertos por enfermedades del corazón, no se saturan, nunca se han saturado los hospitales. Y este es un dato que revela con claridad meridiana que los números de la pandemia están manejados muy, pero muy a la baja, tan a la baja que el propio INEGI, cuando hizo su censo, se encontró que los números de el señor López-Gatell estaban por debajo de la realidad en un 68%, no 40 y tantos por ciento como se dijo, en un 68%. Ya hicimos la cuenta y hoy, durante la plática que daré por Zoom a las 8 de la noche, es fácil entrar a la página, podrán todos seguirnos si lo desean, para que yo les dé una visión real, censurada por Facebook, pero abierta al público que quiera enterarse de lo que tengo que decir al respecto. Pero bien, pero no paramos ahí, que tenemos un buen gobierno, sin duda. Un buen gobierno que ahora ha destinado los mayores fondos para construir, y es constructor de bancos del bienestar. O sea, se construyen bancos para dar limosnas. Eso es lo que yo entiendo. Unos cuantos centavitos a través de bancos del bienestar. Caramba, si el Grupo Azteca sigue siendo capaz de intercambiarse comisiones gracias a las divisas que le llegan por los indocumentados, las remesas de los indocumentados o de los ilegales o de los legales mexicanos, que envían dinero a su país para tratar de solventar la miseria de sus familias, un solo banco ha logrado enriquecer a un miserable Ricardo Salinas Pliego, que definitivamente le debe mucho, mucho a las remesas de los mexicanos. Tan es así que a partir de sus tiendas de Electra, que eran más bien tiendas de raya, logró fundar el Banco Azteca, pero gracias a los grandes presidentes que hemos tenido y gracias también al proteccionismo actual del señor López Obrador. Qué gran presidente tenemos cuando
pues sigue el avión presidencial ahí, oxidándose, tirando el dinero, buscando aviones comerciales para contagiar a los pasajeros. Porque no vayan a pensar ustedes que va a usar cubrebocas el presidente. Esto sería tanto como pensar en los tiempos de Semana Santa, cuando se cubren los íconos religiosos con una seda morada para representar que durante esos 40 días, durante toda la Cuaresma y la Semana Santa, pues están los santos siendo venerados por sus muertes y no por las vidas. Bueno, pues tenemos un gran presidente, tan grande que no se da cuenta de que sus muertos son los mayores en número de todo el mundo. A los que mueren por la violencia, damos puntual reseña de los mismos en mi página actualmente censurada por Facebook, hasta el viernes supongo, pues ahí damos puntual reseña de todos los muertos que hay al día por ejecuciones del narcotráfico. ¡Qué gran presidente tenemos! No tenemos ningún problema con el narco, al contrario, les hemos mandado besos, abrazos. El presidente ha saludado a la mamá del Chapo, del mayor criminal que ha tenido nuestro país, o por lo menos uno de los mayores, porque su jefe Ismael, el Mayo Zambada, a ese nunca lo han tocado. ¡Qué gran presidente tenemos! Un presidente que está sufriendo por el COVID, sobre todo porque no asiste a sus mañaneras, a su foro estructural, al pilar de su gobierno, al pilar fundamental de la cuarta transformación, las mañaneras. Ahí está su florero mientras se alivia Olga Sánchez Cordero, que todos los días reza civilmente por la salud de nuestro gran presidente. Podemos estar tranquilos. México está en las mejores manos, según dicen sus panegiristas. Pero, ¿de verdad vamos a seguir creyendo esta falacia? ¿De verdad vamos a seguir aplaudiendo como focas lo que es deleznable de un gobierno miserable? Lo siento, ni con censuras me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.